Bien, Laura Louza nos acompaña. Bueno, Laura, bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, son tantas cosas que se acumulan. ¿Qué lectura darle a todo esto, ¿no? De las sentencias, de corregir por oficio el Consejo de Defensa de la Nación, que para muchos no tienen el soporte y la legalidad. Tú escribiste algo por allí. No aclares que oscureces más bien. Explícanos un poquito. Sí, bueno, buenos días, gracias por la invitación. Yo tengo una ONG que se llama Acceso a la Justicia, las redes son @acceso a justicia Twitter, acceso a justicia Facebook, acceso a la justicia Instagram y nuestra página web www.accesoalajusticia. Sí, bueno, mira, yo veo mucha improvisación, esa es la realidad. Hay como un deseo desesperado de hacer cosas de parte del Ejecutivo que pareciera es acabar, bueno, pareciera no, es acabar con la Asamblea, disolverla. Eso se dice desde el año pasado. La vía jurídica fue el desacato y de ahí el desacato sirve para todo. El desacato no da pie nunca a la nulidad ni de un órgano ni de sus actuaciones, ni mucho menos mandarlos todos, bueno, la parte que es de la unidad, obviamente, a todos a una averiguación penal, ni mucho menos, y sin embargo se ha usado así, se ha usado, se ha abusado, se vuelve a decir. Entonces Y abrió el camino incluso a un enjuiciamiento en tribunales militares, ¿no? Exacto, bueno, se ya asomaba, eso, ¿no? sí, sí, por eso, entonces parece que a pesar de todo, fíjate que hay una frase famosa por ahí de que es una experiencia eterna, dice Montesquieu, que cuando tienes poder necesitas más, ¿no? Y más, y así pasa, porque es que ya parece que hay mucho, tienes el estado de excepción en vigencia y a lo que iba la primera sentencia era a decretar, de hecho lo hizo, un estado de excepción distinto que es la conmoción. O sea, decía, bueno, es que para que no lleguemos allí, el presidente de la República ahora tiene que, puede cambiar toda la legislación y tomar todas las medidas sociales, económicas, penales, jurídicas, etcétera, porque era totalmente, no era exhaustivo, sino súper amplio, que considere para poder no ir a un estado de conmoción externa, pero en realidad lo decretaba. Entonces, ¿qué otro estado de excepción si ya estás en estado de excepción, ¿no? Con la barbaridad que un órgano de justicia que no tiene ninguna competencia para eso, decreta un estado de excepción, cosa que es del Ejecutivo. El órgano de justicia más bien tiene que evitarlo, porque si no ya no tenemos Constitución, como de hecho nos está pasando, y entonces no lo puede aprobar si la Asamblea no lo aprueba, etcétera. Todo eso lo dice la Constitución y aquí es todo al revés, ¿no? Ahora se le sumó las 156, que es Sí. la que le quita todo tipo de facultades a la Asamblea Nacional. Fíjate que es interesante cómo la diferencia entre de la percepción de lo que es la de uno, que yo soy abogada, y la de la gente, ¿no? Y también aquí la comunidad internacional, que coincide obviamente con la gente. La primera a mí me asustó muchísimo, porque es una sentencia, bueno, desde un punto de vista jurídico, desde un punto de vista de principios del Estado de Derecho. De hecho, es la que más da para esto de la falta que se está pidiendo de los magistrados, porque es un error judicial que crea una ruptura, además del Estado, del orden constitucional, crea absoluta, rompe con todos los principios del Estado de Derecho, etcétera. Y en cambio la otra es la que, como decir, es la gota que derramó el vaso. El palo a la lámpara, pues. Claro, pero de una cosa que ya es así, en el sentido, claro, no había habido una disolución formal, ni hasta ahora el Tribunal Supremo dijo que absolutamente y en todo se sustituye a la Asamblea, pero sí, hay un nivel de expectativas para ver qué va a pasar después de estas dos sentencias, o qué iba a pasar. Sí, bueno, pero sobre todo la 156 ya perdón, anteriormente a la 156 ya la Asamblea de hecho no tiene ni dinero para funcionar, no tiene nada. No les pagan los sueldos, no Sí, tiene... los agreden cuando están ahí, a veces no los dejan entrar, pero además no puede dictar prácticamente ninguna ley, no puede dictar nada. Entonces ya eso está ocurriendo y ya el Tribunal Supremo había usurpado sus funciones, la memoria cuenta fue ante el Tribunal Supremo. Ahora pasa después lo que sabemos, que es que este Consejo de Seguridad se reúne. Eso te iba a preguntar, ¿qué legalidad o qué soporte tiene para realizar un exhorto este Consejo de Defensa de la Nación al Tribunal Supremo para que por, no sé, corrección de oficio eche marcha atrás a las dos sentencias? Sí, no, ¿Eso tiene valor jurídico?
No, no, bueno, es decir, es un acto del gobierno, vamos a decir, de ese Sí, consejo. porque lo hecho está. Ellos Claro. no son inapelables, sus decisiones, etcétera, etcétera. Y ellos, de acuerdo al criterio de la Asamblea Nacional, dieron un golpe de Estado institucional, por lo cual tienen que responder. Es la solicitud que hacen los opositores. Es así, fíjate, cuando tú me preguntas si tiene valor jurídico, el tema es que valor jurídico tiene el sentido que es una norma de un órgano del Estado y tiene coercibilidad, es decir, la puedes exigir, pero desde el punto de vista de los principios del derecho, no tiene valor porque es completamente vacía. O sea, el presidente no le puede dar órdenes a un tribunal supremo o el Poder Judicial. El Consejo de Seguridad, además, según la Constitución, es un asesor, no puede dar órdenes por definición. Los asesores no dan órdenes, dan consejos. Entonces, tú te das cuenta que hemos perdido totalmente los principios precisamente del Estado de Derecho, y lo más grave ha sido que ha sido el Tribunal Supremo, que es el que tiene que velar por eso, el que ha dado pie a esto, ¿no? Porque es que tampoco las otras dos sentencias son actos jurídicos desde el punto de vista de su contenido, son actos políticos. Lo de la fiscal, que es otro tema que es bien sensible y bien delicado. ¿Qué significó? ¿Por qué lo hizo? ¿Qué ocurrió? ¿Por qué dice luego el Poder Ejecutivo que se resolvió rápidamente en horas el impasse? En fin. Ahí hay tanta tela que cortar y tantas especulaciones que se han hecho, que si fue un juego, que si fue un show, que si fue algo montado, no sé. Sí, sí, bueno, nosotros los venezolanos yo creo que estamos, son tantos años ya de... O que de verdad la fiscalía sabía que le estaban pasando por encima y que, bueno, un momentico, tampoco así, ¿no? Bueno, yo que soy abogado lo pensé más así, es decir... la primera sentencia, la 155, decía que el presidente podía cambiar todas las leyes penales y militares en el país, y parecía que la intención allí era precisamente eludir a la fiscalía, eliminar lo que significa que ella acuse cuando eso es pertinente, porque hay casos en que es acción privada, etcétera, y entonces, pues el presidente directamente a través del SEBIN o como se estableciera, pues iba a poder hacer lo que quisiera ante el órgano judicial, que ya sabemos que es un brazo ejecutor del presidente, ¿no? Entonces, eso es lo que me parecía a mí jurídicamente, y es lo que nos parecía como ONG. Claro, no nos pronunciamos en sí porque, salvo el pronunciamiento, hubo un pronunciamiento muy importante pro Vea, porque debo decirte la verdad, que la fiscal actuó de acuerdo a lo que establece la Constitución. Efectivamente ha habido una ruptura del orden constitucional, entonces ya las motivaciones personales, políticas o lo que sea, ya son elucubraciones. Y esta teoría de la conspiración, desgraciadamente tenemos años hablando de parte del gobierno de que hay un enemigo de la conspiración, de que al presidente lo van a matar, que hay una paranoia, y nos hemos vuelto todos así. Yo creo que eso es muy poco Bueno, sano. el discurso no cambió mucho ayer, a pesar de la corrección de oficio del TSJ, y el discurso ayer del Poder Ejecutivo fue igual de duro, conspiradores, tal, injerencistas, o sea, ¿qué ha Sí, cambiado? pero nos hemos vuelto también nosotros así, o sea, que si esto, que si aquello, que si qué está pasando. Claro, uno es desconfiado, pero también hay que tener dos dedos de frente. O sea, cuando la institución funciona, aplaudámoslo, no digamos no, que en realidad hay un juego, que no sé qué. Y obviamente, pues algo estaba pasando, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar ahora, Laura? O sea, mañana, la Asamblea Nacional comienza todo un proceso que probablemente concluya en la destitución. ¿Ese TSJ va a tomar en cuenta la opinión del Poder Legislativo? Fíjate, Van a renunciar a sus cargos los magistrados. Eso parece poco probable, ¿no? es que no le toca al TCJ, le toca al poder moral, ¿no? Entonces, claro, allí el poder ciudadano sería la fiscal, el contralor y el defensor del pueblo. El contralor es el presidente ahorita del Consejo Moral Republicano, se solicita ante ellos la destitución. La remoción, dice la Constitución, sí, la remoción, y entonces por falta grave, entonces ellos llaman dentro de los 8 días siguientes a hábiles, una vez que reciben la solicitud, entiendo que hay colegios de abogados. De la Asamblea Nacional en este caso. Sí, de la Asamblea Nacional, incluso, bueno, también sé que hay el Colegio de Abogados está por estos días por ir a hacer la solicitud, o sea, la sociedad civil también se está moviendo en ese sentido y tienen que ir los propios magistrados a hacer un descargo
presentar un escrito de descargo y después, entonces, viene una audiencia donde eventualmente se considera que es válido y entonces de ahí se tomaría una decisión. O sea que podría tomar máximo, no tanto, 1 o 2 meses, depende cuando empiece formalmente el asunto. Y bueno, y habrá que ver qué pasa, no lo sabemos. Y finalmente, Laura, ¿y qué peso puede tener en todo este contexto lo que es la reunión hoy del Consejo Permanente de la OEA? Urgente ha sido solicitada esa reunión, lo que pueda surgir ahí como una resolución que tiene más un contenido político que jurídico, obviamente, ¿no? Bueno, sí, jurídico también en el sentido que nuestra Constitución se remite a los tratados internacionales y las decisiones que se toman, aunque el Tribunal Supremo se ha dedicado a anularlos, que no tiene competencia para hacerlo tampoco, pero tiene un contenido. Claro, en ese sentido, como no se atiende, es político. Bueno, ya hemos visto el efecto fue la sentencia, después ir para atrás con la sentencia, o sea, ¿qué efecto hay? No, yo creo que eso es un camino muy importante. Nosotras las ONG lo hemos solicitado también porque es que aquí ya no estamos dentro de la legalidad ni de la Constitución, estamos en otra cosa. Bueno, vamos a ver cuáles son las consecuencias de todo esto. De todas maneras, muchas gracias por todas tus explicaciones y bueno, y tu punto de vista alrededor de este tan delicado tema. Una pausa y al retorno el segmento de arte y espectáculos en Lo Actual.